Os podría decir que se trata de un vídeo hecho con inteligencia artificial y colaría, pero no. Con la izquierda de este país, la realidad supera muchas veces la ficción y hoy ha sido el caso. En el día en el que Zapatero y Sánchez lo tienen más crudo que nunca, ahora os contaré por qué, la mujer de Pablo Iglesias aparece de esta guisa en el Parlamento Europeo, por el que se lleva más de 6.000 euros mensuales, y se convierte en un meme o en un hazmerreír de magnitudes bíblicas. Happy birthday to Trump. Happy birthday to Trump. Happy birthday, Mr. Genocide. Eso sí, no es la única candidata a llevarse el premio al bochorno del día. Sara Santolaya pues también disputa con la mujer de Pablo Iglesias este bochornoso título. Precisamente le cuelga el muerto de las joyas a la mujer de Zapatero. Todo esto mientras se coloca como un referente del feminismo. La que se colocó un cabestrillo para hacer una denuncia falsa parece que no tiene vergüenza alguna. Ya lo imaginábamos. Y es que, ojo a lo que está pasando. Básicamente, la novia de Javier Ruiz le quiere colgar el muerto a Sonsoles Espinosa. Que yo no digo que no esté en el ajo, de hecho la UCO la cita en varios de sus informes, pero de ahí a colocar en Telepedro a la mujer de Zapatero como la única culpable, creo que hay un trecho. Si aquí ya pasamos a que estas joyas las recibió presuntamente la mujer de Zapatero, ya no son las joyas de Zapatero, ya las recibió su mujer y entiendo que las tenía que declarar la mujer, no Zapatero. Porque si son collares para la mujer de Zapatero, entiendo que no los tiene que declarar Zapatero, sino la mujer. Chaladuras aparte, mucho ojo porque le acaban de dar jaque mate a Zapatero y parece que también a Pedro Sánchez. Muchos no se han enterado. En el programa de Susana Griso entrevistaban a Ketty Garat y lo que cuenta es una auténtica bomba. Sabíamos que lo de Zapatero y las joyas era tan solo las migajas, lo que acapara titulares y esconde un trasfondo mucho mayor. Precisamente nos intentaban vender en las últimas horas y en los últimos días, incluso con el ministro Miguel Sebastián haciendo un ridículo espantoso, que lo de las joyas pues que era un regalo como tantos otros, que venían de una fortuna árabe y que no era para tanto, que esto no era delictivo. Pues bien, la realidad no tiene nada que ver con esto y Ketty Garat lo destapa de principio a fin. Las joyas no son ni mucho menos ese regalo que nos quieren vender en televisión española y en los medios de comunicación afines al gobierno. Tú hablas de Rodríguez Zapatero precisamente en tu libro. ¿Tú crees que tiene que estar preocupado a tan solo unas horas de su comparecencia ante el juez? Bueno, me consta que lo está. Está preocupado desde hace ya varios días, casi semanas, ¿no? Desde que salta toda esta trama y desde que aparece, que ese es el último capítulo de mi libro, de Todos los hombres de Sánchez, que tú mencionabas, los inquietantes negocios de Zapatero en el mercado del petróleo y del oro. Esto es algo que aparece en un auto del juez José Luis Calama hace apenas unas semanas, pero está escrito hace 5 meses, y en el que se dan muchos detalles sobre hasta qué punto penetró y cómo penetró Zapatero en el mercado del petróleo en el que ya operaba José Luis Ábalos. Y que no tiene nada que ver, Susana, con la película que nos han contado sobre los motivos de la caída de José Luis Ábalos o sobre la actividad que tenía Zapatero, pues blanqueando a regímenes dictatoriales como Venezuela o como China. Es China precisamente la vía de entrada, la puerta de entrada de Zapatero en ese mercado del petróleo. Yo creo que tiene muchos motivos para estar preocupado, básicamente porque el juez José Luis Calama lo ha deslizado sucintamente en un auto judicial, pero no lo ha desarrollado. Ahora queda pues una extensa, o por lo menos eso se prevé, declaración judicial de Zapatero. Se han previsto 2 días precisamente por eso, y queda efectivamente que se desarrolle en un nuevo auto judicial hasta qué punto estamos hablando de que, o hasta qué punto se puede explicar que Zapatero fuera el vértice de un entramado internacional de tráfico de influencias en mercados de materias primas como el oro, como el níquel, como el petróleo o como el gas natural, o como las joyas. Esto es relevante, no se cita en el auto judicial, pero la información que yo tengo es que todo esto está conectado efectivamente con las joyas. ¿Con las joyas? Porque si estamos hablando de un regalo de algún jeque árabe, de alguna monarquía del Golfo Pérsico. Eso es también lo que nos han vendido, que es un regalo. No sabemos si lo es. No hay ninguna prueba, ningún documento, ningún auto judicial que acredite que estamos ante un regalo. Esta es la versión que están filtrando desde el entorno de Zapatero y los portavoces de Zapatero, pero hasta ahora no sabemos que sea un regalo. A mí me consta que los investigadores están pensando en otra cuestión, que es una forma de pago. Es decir, una mordida en especies. Bueno, una forma de pago, una forma de pagar determinados, igual que se pagaba en buques de petróleo, en cargueros de petróleo, para poder operar en un mercado opaco
y delictivo, porque efectivamente era ajeno a la fiscalización y a los controles oficiales. Hay que recordar que el mercado del crudo en Venezuela, como también el mercado en Rusia del petróleo, estaba sometido precisamente a un régimen de sanciones internacionales controlado por Estados Unidos. Tanto en Europa como en Estados Unidos se ponían sanciones al crudo de Venezuela y solo se le permitían a 3 empresas, una española, una italiana y una estadounidense, operar en ese mercado del petróleo. Todo aquel que operaba por debajo del radar estaba operando de manera ilegal. Y lo que sabemos, y lo que yo cuento en el libro, es que Zapatero operaba de esa manera ilegal en ese mercado opaco del petróleo, como lo hacía Ábalos, gracias, entre otros, a Víctor de Aldama. ¿Podrían estar conectadas las joyas con Maduro y el régimen chavista? Bueno, como te decía, es una forma de pago por parte de Venezuela a cambio de blanqueamiento, a cambio de determinados favores políticos, pagar en petróleo, pagar en oro, pagar en gas natural, en níquel, pagar en materias primas y también pagar, la información que yo tengo, en piedras preciosas. No sabemos, desde luego, si estas son una forma de pago o no, pero sí sabemos, que es lo que yo te acabo de decir, que los investigadores están barajando esta opción, esta tesis, como una opción bastante probable, que las joyas sean una forma de pago y no un regalo. Es la tesis que ha querido descartar todo el entorno, que hablan de un regalo, de algún viaje internacional y que por eso estarían intentando ganar tiempo para conseguir los certificados de dicho regalo. Eso es lo que nos han dejado caer en las últimas horas. Yo creo que es una ficción, Susana, como tantas otras ficciones, como por ejemplo que Ábalos había caído o había sido cesado fulminantemente por Pedro Sánchez para darle un impulso a la pandemia, al gobierno tras la pandemia del COVID-19, también es una ficción. Ábalos entra en un conflicto con Zapatero básicamente por los negocios en los cuales ambos están inmersos y por obtener una cuota mayor los comisionistas frente a los lobistas. Y esto no tiene nada que ver efectivamente con la verdad oficial que nos han vendido desde el gobierno y desde el Partido Socialista desde hace 4 años y medio, mintiendo flagrantemente, diciendo cosas como que no conocían algo que ya es el ABC de la investigación, que es básicamente la relación con prostitutas de José Luis Ábalos, que Pedro Sánchez tenía controlada perfectamente y había sido puntualmente informado desde el principio. Te voy a preguntar sobre esto porque ayer además precisamente hablamos con Víctor Ábalos de esta cuestión, pero tú dices en el libro y citas a Aldama que según Aldama Zapatero habría intermediado para conseguir que Sánchez presidiera la Internacional Socialista en noviembre de 2022 con la aportación de los 10 millones de euros de comisión que habría obtenido por el rescate de Plus Ultra. Pero también dices que el comisionista, a pesar de que dice tener pruebas más que suficientes, no las aportó en su momento. Bueno, yo recuerdo lo que dijo Aldama, yo no tengo acreditado que fuera así. Sí tengo acreditado porque está a la luz efectivamente de la hemeroteca y de todos los movimientos que se produjeron en noviembre de 2022 cuando Pedro Sánchez consigue alzarse con el puesto de presidente de la Internacional Socialista, que Zapatero intervino muy activamente, también otra persona, actual eurodiputada cercana a Zapatero, también a Pedro Sánchez, que se llama Hanna Jalul, y esos movimientos los dirigieron mano a mano Zapatero y Hanna Jalul para hacerse con esa presidencia. A partir de ahí entra Aldama en juego. Aldama dice que lo hace utilizando un determinado dinero con el que se financiaría la Internacional Socialista y al Partido Socialista. Esta es la versión de Aldama, no la mía. Bueno, es algo que no se ha acreditado. Aldama ha entregado hasta ahora una información muy valiosa para la Fiscalía Anticorrupción. Eso, desde luego, le ha granjeado un trato muy favorable por parte de la Fiscalía y yo creo que va a ser más favorable aún porque hay una alta probabilidad de que obtenga la atenuante muy cualificada en la sentencia por parte del Tribunal Supremo, que yo creo que ya estamos en capilla y que puede salir incluso en el día de hoy o desde luego, sin duda, esta semana. Y yo creo que esto, bueno, pues todavía queda por acreditarse este punto concreto que ha arrojado Aldama, pero también es verdad que hay que decir que Aldama ha aportado mucha otra documentación que todavía no se conoce. A veces aquí, en España, y otras veces fuera de España. Y yo creo que eso está motivando que efectivamente la investigación sobre Zapatero concretamente haya cogido velocidad de crucero, insisto, tanto en España como fuera de España. A veces en España, a veces fuera de España. ¿Estás diciendo que Aldama colabora con la administración estadounidense, que podría haber aportado información relevante también en esta investigación por blanqueo que se sigue desde Estados Unidos? Hasta ahí me voy a quedar, Susana, pero desde luego Estados Unidos va muy avanzada en la investigación. Efectivamente hay varias investigaciones en paralelo, no solo sobre el móvil de Flórez, de Ricardo Flórez, el chavista que estaba vinculado a Zapatero y que tenía conversaciones con él. Pero bueno, la investigación continúa y veremos a ver en los próximos meses cómo avanza. ¿Cobra de Ferraz Luis Arroyo, el portavoz de Rodríguez Zapatero, quien nos dijo eso de que el valor de las joyas era máximo 30.000 euros? Sí, cobra de Ferraz desde hace mucho tiempo, además.
Yo entiendo que esto, bueno, le moleste, pero yo creo que los ciudadanos tienen derecho a saber, igual que los socios del Ateneo, si Luis Arroyo efectivamente está cobrando, o su empresa está cobrando, por prestarle un servicio a Zapatero. Es evidente que él se ha equivocado, él lo ha reconocido, él le ha pedido incluso perdón. Yo creo que ha sido engañado por Zapatero, pero efectivamente si tú tienes un cliente es diferente a si tienes un amigo. Puede ser que sea un cliente y un amigo, pero creo que esas cosas se tienen que dar a conocer y se tienen que informar a la ciudadanía, que tiene derecho a saber si el portavoz que está ejerciendo como portavoz, aunque no le guste la palabra portavoz, es un portavoz previo pago o sin él. Bueno, volviendo a lo de Zapatero y su intermediación para que Sánchez fuese presidente de la Internacional Socialista en el año 2022, Aldama ya lo señaló en el Supremo y también dijo allí de dónde podría proceder el dinero para esa candidatura. Vamos a escuchar. Se me dice que el presidente está obsesionado con la Internacional Socialista. A lo que se me dice que la Internacional Socialista necesita financiación y que la financiación puede venir por los cupos de petróleo que está aportando, que está ofreciendo Citgo y Monómero, que en este caso estaban controladas por el presidente interino en ese momento, que es el señor Guaidó. ¿Algo más que añadir, Ketty? Sí, es que yo creo que hay una parte de verdad muy importante en lo que está diciendo Víctor de Aldama. Ya digo que la información sobre los cupos de petróleo que servían como método de pago a determinados blanqueamientos políticos es algo que yo llevo conociendo desde hace 2 años y medio, que llevo investigando este asunto 4 años y medio, pero la información en ese punto concreto me llega hace 2 años y medio. Vi una serie de empresarios, que son los que me desvelan hace 2 años y medio, y así lo publicamos en The Objective, que estaban siendo sondeados o que estaban recibiendo ofertas de pactos con la Fiscalía de determinadas personas vinculadas directamente al PSOE. Y hablaban de Leticia de la Hoz, la abogada que nos permitió precisamente sus actividades adelantar que Carmen Pano le habían ofrecido 250.000 euros y el pago de la boda de su hija a cambio de cambiar su testimonio en la entrega de 90.000 euros en Ferraz, o otros empresarios que desvelaban que recibían ofertas con la Fiscalía. Esto lo contamos hace año y medio en el periódico The Objective, pero es verdad que todos estos empresarios lo que nos contaban desde hacía bastante más tiempo, 2 años y medio, es que había un conflicto, había una colisión de intereses entre Zapatero, que estaba operando en el mercado del petróleo, y la persona con la que colaboraba de manera muy estrecha, la persona que acabamos de escuchar, Víctor de Aldama, el comisionista del caso Cordo, que no era otro que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que recibe en su despacho a un trader del petróleo para empezar a operar en ese mercado en 2019. Desde 2019 a 2021, que nos cuentan estas fuentes, y cuento en el libro Todos los hombres de Sánchez, es que hay un enfrentamiento, un forcejeo entre los comisionistas de Ábalos y los lobistas de Zapatero, es decir, los cutres, por decirlo muy gráficamente, frente a los profesionales. Y gana Zapatero. Y solo hay que ver que los hechos están perfectamente conectados. En 2021, 10 de julio de 2021, se produce la destitución de José Luis Ábalos, 2 meses después de que sucediera el incidente en el parador de Sigüenza, y en ese momento, quien avisa al presidente de que ha habido un incidente en el parador es precisamente el presidente de Paradores, Óscar López, sí, que acaba siendo el jefe de gabinete del presidente del gobierno. Eso es muy llamativo. Te lo digo porque a Óscar López yo le he entrevistado varias veces y le he preguntado si él tenía constancia de esa fiesta en el Parador de Sigüenza. Me lo negó tajantemente. Me dijo que había hablado con la dirección del Parador, que se lo habían desmentido. Claro, es llamativo porque lo que tú dices en el libro es que fue el propio Óscar López, como presidente de Paradores, quien avisa a Pedro Sánchez de esa fiesta con prostitutas, droga, etcétera, etcétera, que acabó con, pues muchos desperfectos en esa suite, ¿no? Y tras la cual se produce una operación de retorno del zapaterismo. Lo que sucedió precisamente en el 40 Congreso Federal de Valencia, el 16-17 de octubre de 2021, es precisamente la rehabilitación de personas que llevaban en el ostracismo político desde el 1 de octubre de 2016, el famoso Comité Federal de Puerto Urraco, en el que básicamente las personas más allegadas, o 2 por lo menos de las personas más allegadas a Pedro Sánchez, pero muchas otras también, le abandonaron y le traicionaron. Hablo de Óscar López y Antonio Hernando, que pasaron efectivamente al destierro político y que fueron rehabilitadas justo después de ese incidente en el Parador, justo después de la destitución de José Luis Ábalos. Y creo que es llamativo porque yo también hablé con Óscar López en esas fechas, sí, y frente al testimonio de Óscar López, que a mí nunca me lo negó, simplemente me dijo que él no había avisado al presidente del gobierno, no me negó la existencia efectivamente de una orgía. Te negó ser el rata, pero no los hechos. Eso es. Pues tú además esa fiesta la tienes documentada, hablas con hasta 5 fuentes distintas y en un momento dado también te sientas en una cafetería a hablar con Santos Cerdán, ¿no? La cafetería de un hotel, creo recordar, y esa conversación la transcribes, le llamas a Santos Cerdán el traidor. Es muy llamativo porque lo que te cuenta de Ábalos lo hemos querido resumir en esta locución, tú la cuentas tal cual.
Nos ha colado restaurantes, hoteles, facturas manipuladas. ¿Qué tipo de manipulación? Facturas falsas, las parcelaba. Una parte iba al partido y otras al gobierno. ¿Pero de cuánto dinero hablamos? No lo podemos saber, pero desde entonces se empezó a mirar con lupa. Vamos, tienes a Santos Cerdán diciéndote que Ábalos pasaba facturas falsas, que Koldo las troceaba. Y luego hay que añadir a todo esto el episodio en un hotel de Gran Canaria, cuando en plena crisis migratoria, en el muelle de Arguineguín, el ministro entonces de Fomento se instala con su familia y pide champán, masajes y una parte la pasa a las cuentas del partido, ¿no? Es una inmoralidad que esto lo hiciese justamente cuando teníamos una crisis de cayucos que ahora la ha recordado el Papa Leo XIV. Por cierto, la UCO estrecha también el cerco en el día de hoy sobre Pedro Sánchez, acreditan que P.S. es Pedro Sánchez y magistrados ya hablan de esta manera sobre una imputación de todo un presidente del gobierno en activo. La UCO, y le pregunto por otra cuestión, ha confirmado que las siglas PS corresponden a Pedro Sánchez. El mayor riesgo para el presidente ahora mismo es que los agentes hallen en el portátil o en los documentos abandonados por Cerdán alguna referencia a que era conocedor de la trama de las cloacas. ¿Podría eso llevar a su imputación? Vamos a ver, ahora mismo, en el presente momento procesal, no estamos en ese escenario porque no hay ningún tipo de imputación o investigación frente al presidente del gobierno, que además tiene la condición de aforado y tendría que conocer el Supremo. El mero conocimiento de la existencia de un Watergate o alguna conspiración contra otros poderes del Estado sería de una gravedad bastante importante desde el punto de vista democrático. Para la imputación o para la investigación entiendo que debería acreditarse en la causa la existencia de algún tipo de orden, de cooperación o de colaboración o decisión en torno a esas supuestas conspiraciones contra miembros de la policía o miembros de la judicatura. Y sobre el Partido Socialista, que está intentando encapsular esta trama en Cerdán y niega haber pagado, por ejemplo, al abogado Tejelo, ¿hay posibilidades de que el partido sea imputado como persona jurídica? Hombre, si se demostrase que el Partido Socialista ha financiado una serie de actividades por concretas personas que tenían por objetivo el montar conspiraciones contra jueces, fiscales y policías, además en relación a casos que investigaban, en los cuales está el entorno del presidente del gobierno, del propio Partido Socialista, si se demostrase esa financiación, sí podría llevar a una imputación como persona jurídica del Partido Socialista, pero en el presente momento procesal no hay ningún tipo de imputación en ese sentido, sin perjuicio de lo que resulten de las investigaciones que están en curso.